el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente y estar conectado ya con tu tiempo con Dios. Hoy vamos a estar estudiando el segundo libro de Reyes. Regresamos a los Reyes, pero ahora será en el capítulo 1, del 1 al 8, cuyo título es Tras los ídolos vanos. Yo le puse por título Buscando en lugares equivocados. A quien acudimos en momentos de dificultad revelará en dónde está puesta nuestra fe. Pasa que muchas veces decimos creer en Dios con nuestra boca, pero en la realidad o en la práctica no es así. A veces Dios no es nuestra prioridad, lo ponemos en segundo lugar. Y eso se llama una fe falsa, para no llamarle una fe hipócrita. Y esto fue lo que le pasó al rey Ocosías, hijo del rey Acab, rey de Israel. Veamos la historia. Dice el versículo 1 y 2. Después de la muerte de Acab, reinó Ocosías su hijo. Y entonces Moab, que por mucho tiempo fue dominado por los israelitas, ahora se rebela contra Israel. Moab era un país vecino y su pueblo había sido enemigo de Israel en muchas ocasiones a lo largo de la historia bíblica. Y ahora se rebela. Creo que para los moabitas, Ocosías, el rey Ocosías, hijo de Acab, no era considerado un peligro como lo fue su padre. Así que ellos se levantan en rebelión y quieren atacar, dice, al rey de Israel. Y el versículo 2 dice que Ocosías, el rey, por una ventana de una sala de su casa que tenía en Samaria, se cae. Fuerte estuvo el golpazo, que dice la Biblia, enfermó y envió mensajeros para que consultaran a Baal Belzebut, dios de Cron, si había de sanar de esa enfermedad. Al parecer, la caída de Ocosías fue tan grave que cayó en cama, extremadamente, dice, enfermo. Me imagino que los dolores eran intensos, pero ni sus riquezas ni sus posesiones, no hubo nadie en su reino que pudiera ayudarlo para que él sanara. Esto me trae a mí a reflexión que muchas personas hoy en día pueden considerarse afortunadas porque tienen un buen trabajo, porque tienen un buen salario, porque tienen un buen negocio, porque tienen dinero, porque tienen posesiones, confían demasiado en sus capacidades personales y nada de esto es malo en sí. Lo malo es cuando Dios no está incluido en nuestras prioridades e ignoran que las tragedias pueden venir sin avisar. Y nada de lo que tenemos o poseemos puede arreglar una situación que solamente Dios puede arreglar. Ocosías mostró en quién él tenía puesta su fe. Él era un adorador de Baal-zebub y no en el Dios vivo. Y aunque Ocosías creció en el palacio y vio muchos sucesos del poder de Dios, la vida de sus padres, su infidelidad, su idolatría, marcó más la vida de Ocosías, que optó por creer en un Dios falso que en el Dios verdadero. Así que atención, nosotros los padres, escuche bien, nuestros hijos aprenden lo que ven más que las palabras que les decimos. ¿Cuántas veces Ocosías vio a sus padres ir tras dioses falsos y adorarlos, atribuyéndoles un poder que no tenían? Con solo escuchar la palabra Baal-zebub, dios de las moscas, es intimidante. Este dios estaba situado en Ecrón. ¿Y cómo funcionaba este dios o qué poderes le atribuían? Según este dios protegía de las plagas que provocaban las moscas y respetado por su supuesto poder. Por eso fue que Ocosías manda mensajeros para consultarlo. ¿He de sanar de esta enfermedad? Belzebub es mencionado en el Nuevo Testamento y lo relacionan con Satanás. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba, dice, sorprendida y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Increíble. Atribuyeron el milagro a Satanás en vez de Jesús. ¿Cómo se sentiría mi Jesús? ¿Cómo se siente mi Señor cuando las personas ponen su confianza en todos o en todo menos en Él?
Como ilustración, hace ya tiempo Dios hizo un milagro en una persona muy conocida. Todos contentos, pues nos regocijamos, pasó el tiempo y esta persona se empezó a alejar poco a poco de Dios, porque a veces así somos los humanos, se nos olvidan las misericordias y el favor de Dios. Esta persona dejó de congregarse, diciendo que no había necesidad de ir a la iglesia, que porque Dios estaba en todo lugar. Y sí, Dios está en todo lugar, pero su palabra dice, no dejes de congregarte, simple y sencillamente porque el Señor lo dice. Y aparte porque hay muchos beneficios que recibimos cuando estamos reunidos como familia, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Un día esta persona hizo un comentario que no fue Dios quien la sanó, sino que fue su actitud positiva y la medicina. Y sí, estoy de acuerdo que esto importa, pero dejó afuera a Dios. Y sabe una cosa, la enfermedad regresó. Esto es triste, pero es una realidad. El versículo 3 y 4 dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías desapareció. De nuevo aparece este profeta, el profeta de fuego. Ahora le toca enfrentar al hijo de Acab, Ocosías. Y se encuentra con los mensajeros del rey de Samaria y les dice, no hay Dios en Israel para que vayan a buscar a Baal-zebub. Esto a mí me enseña que Dios se mostró molesto al ver la dureza del corazón de Ocosías. No hay un versículo que indique que Ocosías buscó médicos, o a lo mejor sí. Bueno hubiera sido haber encontrado uno, pero triste que tampoco buscó a Dios. Quiero imaginarme que Dios esperaba que clamara a él, pero decide buscar respuesta en un lugar equivocado, con un Dios equivocado y con un Dios completamente muerto. Y esta historia se repite. Decimos creer en Dios, pero buscamos respuestas rápidas y fáciles. A veces las personas entran en el ámbito del ocultismo, de las tinieblas. La gente corre a dioses falsos, menospreciando el poder de Dios. Hay una puerta abierta, hay un trono de gracia abierto, donde debemos de correr para encontrar auxilio y socorro. Jeremías 33:3 dice, clamen a mí y yo les voy a responder y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen, pero tenemos que clamar. Y entonces será revelado aquello que yo no conozco, porque solamente en Dios se encuentra la verdadera solución. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó, y él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Dios se deja encontrar por los que le buscan. Él sabe escuchar, Él sabe cómo librar a sus hijos que ponen su confianza en Él. Dependamos de Dios en todo tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de angustia, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, de pobreza o de riqueza. En todo momento, primero Dios, primero Dios. Ahora quiero que se imagine por un momento el asombro de estos mensajeros que tenían que llevar el diagnóstico del médico de médicos al rey Ocosías. Cuando ellos llegan a la casa real donde estaba postrado el rey Ocosías, el rey les pregunta por qué han regresado tan pronto. Entonces me imagino que los mensajeros se miraban unos a otros y le dices tú, le digo yo, a ver, ¿quién es el que le va a dar la noticia? Y entonces le dicen, pues nos salió al encuentro un varón que nos dijo que regresáramos ante usted, rey, y nos preguntó que si no había Dios en Israel, por lo cual mandó usted consultar al Dios de Ecrón. Y pues nos dio su diagnóstico, rey. Así que el diagnóstico es, así ha dicho Jehová, no se levantará, sino que ciertamente morirá. Imagínate recibir ese diagnóstico. La muerte era inminente, pero tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios y ser sanado, pero no lo hizo. Y entonces el rey pregunta cómo era aquel varón que encontraste. Y él les dijeron, era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Al describirlo, el rey dijo, es Elías Tisbita. Conclusión.
¿A quién acudimos en tiempos de dificultad? A quien acudamos revelará en dónde y en quién está nuestra fe. Dios nos ayude a tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y venga lo que venga o suceda lo que suceda, sabemos que Dios es soberano y que Dios siempre tiene el control. Que Dios te bendiga, que tengas un día muy bendecido y que la gracia de Dios te acompañe. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.